Una de las cosas que se presupone de los cristianos es que los cristianos oramos. Otra de las cosas que se presupone de los cristianos es que a los cristianos nos gusta orar. Y otra cosa que se presupone de nosotros es que sabemos orar. Pero la oración es muy fácil y muy difícil a la vez. Es fácil en el sentido de que sale por instinto, ¿no? Ni siquiera hay que ser necesariamente cristiano. O sea, la gente ora en momentos en los que las cosas se complican, ¿no? Antes de un examen, cuando dicen que no hay ateos, ¿no? En las turbulencias de un avión, en ese momento todo el mundo ora. Es algo que nos sale de manera natural. Hace unos años, el cantante de Foo Fighters, Dave Grohl, en un momento en el que el baterista del grupo estaba ingresado por sobredosis, contó esto en una entrevista. Dice: empecé a orar. Nunca había ido a la iglesia en mi vida y ahora estoy caminando de regreso del hospital de Taylor a nuestro hotel todas las noches, orando en voz alta en las calles de Londres. Y ni siquiera sé si creo en Dios. Es algo que es como el idioma nativo del alma de cada ser humano. Es una tendencia además natural, que forma parte incluso de los niños de manera natural. No tienen que pensarlo mucho. Según vamos creciendo, vamos racionalizando la vida, vamos entendiendo cómo funciona, los porqués, las motivaciones, y se empiezan a complicar las emociones, especialmente en los momentos de crisis. Ahí las oraciones empiezan a ser más difíciles. Cuando necesitamos una respuesta rápida, cuando se trata de algo urgente. Porque seamos honestos, cuando lo estamos pasando mal, ninguno de nosotros quiere fallar en la oración. Porque no tenemos mucho tiempo. Queremos acertar, queremos dar con la fórmula, queremos dar con las palabras adecuadas porque necesitamos una respuesta a lo que nosotros estamos buscando. Necesitamos ser oídos y ser respondidos. Pero esa prisa nos juega una mala pasada. ¿Sabes cuando vas por el bosque con el coche o por la montaña y aparece un gato o un ciervo, una liebre y le das la luz larga? ¿Qué hace el gato? No se quita, se bloquea. Se queda mirando los faros como diciendo: ¿y ahora qué hago? Pues eso nos pasa cuando llegan esos momentos. Llega el momento de la urgencia y cuanta más prisa hay en nuestra vida, más nos cuesta encontrar las palabras para poder expresarnos con Dios y poder aprovechar ese momento de oración. No sabemos qué decir en el desierto emocional, no sabemos qué decir en medio de una separación o en una época de ansiedad o cuando estamos muy cansados. Y empezamos a dudar incluso de la oración. Dios no me oye, la oración no funciona. ¿Por qué a mí Dios no me responde como a esa otra persona? Y buscamos otras alternativas, incluso dejamos de orar. O a lo mejor no dejamos de orar literalmente, a lo mejor seguimos orando, pero con nuestra vida no seguimos la dirección que proponemos en la oración, sino que seguimos nuestro propio camino. En la oración le pedimos a Dios que nos ayude, pero en la vida somos nosotros los que intentamos controlar aquellas cosas que son incontrolables y que están fuera de nuestro alcance. Y no es recomendable para ninguno de nosotros echarnos a los hombros cosas con las que no podemos cargar. A lo mejor resulta que estás pasando por una crisis de fe o eres ateo, no crees en la oración, pero algo que compartimos todos aquí es que todos aquí, sin excepción, o hemos pasado por un momento difícil o vamos a pasar por un momento difícil. Ahora, ¿cómo puedo orar en esos momentos? Y sobre todo, ¿cómo puedo orar sin volverme loco en esas épocas? Vamos a ir a Marcos 14. Llevamos más de un año leyendo juntos el Evangelio de Marcos. Está siendo un recorrido, al menos para mí, precioso, en el que estamos conociendo a Jesús
Y también estamos viéndonos nosotros reflejados en este camino. ¿Qué tiene que ver la vida de Jesús con mi camino? Y ahora estamos en el capítulo 14, algunos ya lo habréis notado, que según vamos llegando al final, el texto cada vez se pone más pesado. Se pone más denso emocionalmente. Cada vez es más intenso lo que vamos a estar leyendo. Y hoy vamos a leer desde el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Este texto nos abre los ojos en dos direcciones diferentes. Por un lado, es un pasaje que nos va a ayudar a ver a Jesús, a conocer a Jesús, el valor de la obra de Jesús. Este texto, entre las muchas cosas que puede hacer en nuestra alma, es aumentar la admiración, aumentar nuestra adoración hacia Jesús por la oración que está haciendo. Porque en un momento como este, esté teniendo esta entereza y esté orando por ti y por mí. Pero hay algo más. Este pasaje nos abre los ojos hacia una manera distinta de orar en los momentos difíciles. Es más, parece que el texto, la historia está transcurriendo de tal manera que se están comparando dos tipos de oración. Está la oración de los discípulos y está la oración de Jesús. Está expuesto casi de manera pedagógica. Están unos discípulos orando de una manera y está Jesús orando de otra manera. Los discípulos que se duermen y Jesús que no puede dormir. Este pasaje nos enseña a orar como Jesús. Y para aprender a orar como Jesús, vamos a pasar por 4 ideas o 4 pasos, llámalo como tú prefieras, que nos van a ayudar a diseccionar un poquito mejor este momento y a ver cómo podemos nosotros admirar a Jesús por esta oración y practicar nosotros esta oración. La primera idea es esta. ¿Listos? Reconoce tu etapa. Marcos, al empezar el pasaje, dice que están llegando a Getsemaní. Getsemaní es un jardín que estaba en el Monte de los Olivos. Y esa palabra, algunos sabréis que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. La prensa de aceite es una herramienta que se utilizaba antiguamente para, bueno, no sé si todavía hoy, supongo que de otro modo la herramienta, pero antiguamente eran unas piedras que iban rodando, iban pisando las olivas y de las olivas iba saliendo ese aceite. Jesús está entrando a esa etapa. Jesús está entrando a Getsemaní y sabe qué es lo que le toca vivir en ese momento. Los días de sanar, los días de dar discursos encima de un monte, los días de liberar a gente que está poseída, los días de comer y beber con sus discípulos y disfrutar han terminado. Jesús está entrando en una nueva etapa en su vida y no es la más cómoda. Es la etapa del sacrificio, de la entrega y de la muerte. Pasa algo muy curioso y es que está en Getsemaní y Getsemaní es un sitio muy familiar para ellos. Entre otras cosas por esto. Os leo un pasaje que está en 2 de Samuel 15:30, ¿vale?
Dice lo siguiente: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Cientos de años antes, David, el gran rey, estaba pasando por ese mismo lugar en un momento en el que se había sentido traicionado. Cientos de años después, Jesús, el Rey eterno, está pasando por ese mismo lugar en un momento en el que ha sido traicionado. Jesús sabe qué es lo que le toca vivir. ¿Cuántas veces hemos negado nosotros la etapa que estábamos enfrentando? ¿Cuántas veces nos hemos presentado a la oración sin saber qué decir? ¿Por qué? Porque no sabemos la tierra que estamos pisando. Porque no sabemos dónde estamos. Porque queremos seguir viviendo como si estuviésemos en el oasis, pero quizá ha llegado el tiempo de estar en el desierto. Queremos seguir celebrando, y hay épocas en la vida en la que tienes que entrar en Getsemaní, en la que tienes que entrar en esa prensa de oliva, en la que de alguna manera tienes que ser derramado. Pretender vivir la misma etapa, pretender estar siempre en una sección feliz de nuestra vida es absurdo. Yo no sé ni cómo se nos ocurre mantener esto. O sea, es absurdo. Todos entendemos que la vida es un viaje. Cada canción, cada película, cada historia que alguien nos cuenta, cada historia que vemos en la vida de una persona, la narrativa bíblica nos está contando todo el rato que la vida es un viaje, que somos peregrinos. Y los cristianos, más aún, porque somos aquellas personas que de manera consciente, por el poder del Espíritu, han decidido entrar en una etapa de transformación. Los cristianos son aquellos que están cansados de ser como eran, que quieren dejar de vivir de ese modo. Somos aquellos que entendemos que en teoría vamos a vivir una transformación hasta que muramos. Y aún así nos aferramos a la época que estamos viviendo y no la soltamos. Reconoce tu etapa como Jesús y sobre todo ponle nombre. Si es una crisis matrimonial, económica, estás en rehabilitación, adicción, depresión, o si estás pasando por un momento de crisis de fe, reconoce y ponle nombre. Sé que esto que estoy diciendo es que cada vez que me toca predicar estas cosas me da rabia, porque yo soy el primero que no sabe aceptar estas cosas. Yo soy o sea, siento que estoy predicando como si yo no, como si para mí fuese fácil hacer esto. Pero es importante en esos momentos de crisis abrazar y reconocer la etapa que estamos viviendo. ¿Cómo se llama ese Getsemaní por el que estás pasando? ¿O cómo se llamará ese jardín por el que pasarás? 1, reconoce tu etapa. 2, reconoce tus emociones. Marcos 14, versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Se está acercando cada vez más a la cruz. Cada vez es mayor el peso que Jesús está soportando. Jesús está haciendo una oración que tú y yo no podemos hacer. Jesús está haciendo la oración de alguien que va a llevar el peso de la humanidad, pero no de la mejor versión de la humanidad. No es que simplemente va a representar a los seres humanos como aquel político que representa, en teoría, a un sector de la población. No, es que va a representarlos en su peor versión. Va a cargar el peso del pecado de cada uno de nosotros. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Dice cómo se siente. Pero no solo en la oración, dice cómo se siente a sus discípulos. Y esto que leemos, supongo que han visto a Jesús emocionado de muchas maneras diferentes a lo largo de los años del ministerio juntos. Pero yo supongo que este momento en particular era muy nuevo para ellos. Ellos han visto a Jesús haciendo muchas cosas y expresarse de muchas maneras. Han visto a Jesús en bodas. Muy contento, feliz de estar con los suyos. Han visto a Jesús, pues eso, partiendo el pan y dándole de comer a muchos. Imaginaos, la cara de Jesús no sería triste en esos momentos.
Han visto a Jesús enfadado. Pero ahora están viendo a Jesús triste, roto, hasta la muerte, dice el pasaje. Están viendo una parte emocional de Jesús que probablemente no habían visto hasta este momento. Y por muy tentador que esto fuese para Jesús, Jesús no va a dejar de ser humano para ser Dios en ese momento. No va a sacrificar una cosa por la otra. Él es las dos. Y su humanidad está aquí al 100%. Y la va a llevar al límite. Aunque le duela el alma hasta lo más profundo. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros en la oración a decir cómo nos sentimos? ¿Cuánto le contamos a Dios acerca de nuestras emociones? Cuando estás con el Señor y estamos con Él, ¿estás con tu yo real o estás con tu yo proyectado? Con ese yo cristiano que parece que todo lo sabe y que sabe incluso cómo tiene que pedir las cosas para que Dios le haga caso. ¿Cuál es el yo que hay cuando tú te encuentras con Él? ¿El que tiene soluciones o el que sabe que está perdido y además reconoce lo que estar perdido le hace sentir? Esta oración es muy poderosa. Hay dos cosas preciosas en esto. Por un lado es que es la oración. O sea, Jesús, lo que está sintiendo Jesús es por mi causa. Lo que está sintiendo Jesús es por lo que nosotros hemos hecho. Es por nuestra independencia y por nuestro pecado. Jesús se está echando en los hombros algo enorme. No podemos entender la trascendencia espiritual de esto. Y eso es poderosísimo. Pero hay otra cosa hermosa ahí. Y es que el hecho de que Jesús vaya delante del Padre y delante de sus discípulos incluso y les diga cómo se siente, nos da permiso para mostrarnos cómo somos delante de Dios. Nos da permiso, nos libera. O sea, no hay nada que tú tengas que esconder delante de Él. ¿Cómo te sientes cuando estás pasando por el momento difícil? ¿Por qué no decírselo a Dios? A veces nos parece hasta una pérdida de tiempo, ¿no? Estamos con nuestra economía de las palabras, queremos sacar algo de la oración, queremos que Dios responda lo antes posible, así que ¿para qué voy a dedicar tiempo a decirle a Dios cómo me siento? Que es una pérdida de tiempo. Pero no me imagino a Jesús perdiendo tiempo en esta oración. Parece que tiene mucho valor en los momentos difíciles. Reconoce tus emociones. 3, reconoce tus deseos. Yéndose un poco adelante, versículo 35, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús está reconociendo lo que Él quiere. Jesús está reconociendo su deseo. Y hay una diferencia enorme entre reconocer tus peticiones y reconocer tus deseos. La petición es lo que quieres. El deseo es por qué lo quieres. ¿Qué es lo que hay detrás de esa petición? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué hay oculto que te está llevando a pedir aquello que estás buscando? ¿Cuál es ese deseo? En el caso de Jesús, su deseo era muy lícito. Era librarse del dolor. Era el deseo más humano que hay, sobrevivir. Jesús pide lo que cualquiera de nosotros pediría en ese momento. Jesús está pidiendo, ojo a esto, que Dios revise, por favor, el plan y vea si hay otra opción. ¿Hay otra opción, Señor? Yo sé que hemos preparado esto durante muchísimos años, pero ahora que estoy aquí, me pregunto si hay otra opción. Si es necesario que pase por esto que viene delante de mí. ¿Cuál es el deseo que hay detrás de tus peticiones?
Desgraciadamente nuestros deseos no son tan íntegros, ¿verdad? Muchas veces, o tan vitales. Quiero leeros un párrafo de Eugene Peterson hablando acerca de los deseos y la carne. Dice, básicamente son nuestros instintos básicos, primitivos y animales de autogratificación, en especial lo pertinente a la sensualidad, el sexo y la comida, pero también al placer en general, además de nuestros instintos de supervivencia, dominación y necesidad de control. Deseos que están en todos nosotros. Vuelvo a repetir, ¿cuál es el deseo que hay detrás de tu petición? Y añado algo, ¿por qué no verbalizarlo? ¿Por qué no decir cuál es ese deseo? Si la petición es tener dinero, conseguir éxito, hacer una carrera, hacer un viaje, comprarte algo, salir con alguien, ser reconocido, pregúntate, ¿cuál es el deseo que hay detrás? ¿Qué es lo que está ahí escondido? Es muy importante sacarlo a la luz y hacerlo sin miedo. Termino de leeros el párrafo. Dice, a pesar de la atmósfera humanística que nos rodea y que permanentemente nos dice que somos buenos, todos sabemos que tenemos estos deseos con los que no sabemos qué hacer. Como no coinciden con el mensaje cultural que escuchamos todo el tiempo, a menudo nos aterroriza que la verdad salga a la luz o sentimos vergüenza por nuestra vida interior e incluso cierto odio por nosotros mismos. Pero el Nuevo Testamento está increíblemente abierto al lado oscuro del corazón humano y nos invita a explorarlo bajo la mirada amorosa de la compasión de Dios. Lo bueno y lo malo a la luz. Y esto es muy sanador, porque cuando sacamos esos deseos, los verbalizamos, les damos forma, palabras y los ponemos delante de nosotros, los localizamos. Y ahora que mi deseo está localizado, le estoy dando la oportunidad a Dios de que me replique. Cuando no verbalizo mis deseos, acabo confundiendo mis deseos con los deseos de Dios. Y ahí llega el momento en el que empezamos a decir con muchísima facilidad, esto es de Dios. Esto es de Dios. Pero no nos hemos parado ni siquiera a saber si ese es nuestro deseo o es el deseo de nuestro Padre. Reconoce tus deseos. Lo cual nos lleva al último punto. Reconoce su voluntad. Versículo 36, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús sabe mejor que ninguno de nosotros, mejor que nadie en la historia, de todo lo que es capaz de hacer Dios. Él sabe que el Señor puede librarle, sabe que todo es posible para Dios. Pero aún así está dispuesto a obedecer al Padre. Hágase tu voluntad. En el Evangelio de Juan se dice en muchas ocasiones que Jesús hacía lo que el Padre decía, que Él no hacía nada que estuviese fuera de la voluntad del Padre. O sea, nada. Y esto a veces lo leemos a la ligera y nos puede llevar a un error. Y es el error de creer que como Jesús siempre hacía lo que el Padre quería, entonces a Jesús no le costaba hacer lo que el Padre quería. Pero aquí en este pasaje de Getsemaní leemos que no. Que para Jesús es difícil. Que Jesús propone, sugiere la posibilidad de librarse de ese dolor. Y cuando pasamos por ahí hay dos maneras de obedecer. Una de las maneras es cuando el Señor, de manera muy amorosa, nos hace entender el porqué de lo que nos está diciendo. Te dice, Andrés, obedece en esto.
Y entonces pone una serie de circunstancias en mi vida, o de personas, o de palabras, que me ayudan a entender, vale, sí, esto es bueno para mí, voy a ponerlo en práctica. Y casi de manera natural obedeces a Dios en esas circunstancias. ¿Sabéis cuánto pasa eso en la vida? ¿Os hacéis una idea de cuántas veces pasa eso en la vida? Muchas menos de las que te gustaría. Muchísimas menos. Normalmente la obediencia va en la otra dirección, en la de no entender nada, pero confiar en la persona que te lo está diciendo. Simplemente porque confías en él, aunque no tenga sentido. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo obedecer a Dios cuando no tiene sentido obedecer a Dios? Bueno, creo que hay una buena manera de empezar, que es lo que Jesús está haciendo aquí. Y es esta: duda de ti. Duda de tu voluntad. Perdonadme si esto que voy a decir os suena muy herético o muy errado teológicamente, pero Jesús está dudando de su voluntad. Jesús en este pasaje está diciendo, vale, yo quiero esto, y soy Jesús, que no está nada mal, pero a lo mejor lo que yo quiero no es lo que Dios quiere. ¿Qué quiere el Padre? Y mira que a nuestro criterio tendría muchísimo sentido que Jesús no hubiese muerto, ¿verdad? Que hubiese seguido predicando, que hubiese seguido sanando, que hubiese seguido vivo eternamente y hubiese podido escuchar esa música country de un móvil en el año 2021. Hubiese sido maravilloso. Y traer su reino y ganar a los romanos y luego ganar a todas aquellas naciones que nos caigan mal. Hubiese sido perfecto. Pero no. Nuestra lógica no pinta mucho aquí. La obediencia juega un papel más importante que la lógica. Si en los momentos de crisis todas las decisiones que tomas te llevan a un placer instantáneo, a un alivio inmediato, a escapar de tu situación, no te digo que estés equivocado, pero al menos duda de ti mismo. No te fíes de ti. Y ábrete a la posibilidad de que quizá la voluntad de Dios no es tu voluntad. Me da muchísimo respeto tomar un texto bíblico y convertirlo en algo parecido a una fórmula, ¿vale? Como 4 pasos o 4 cosas que puedes hacer. Y más miedo me da aún cuando se trata de la oración, ¿no? Algo tan vital y tan esencial en nosotros, el comunicarnos con el Señor. Pero en esta oración de Jesús descubrimos que la oración no es solo para obtener lo que quiero, es para ser quien debo. Que la oración en la crisis no es solo para que Dios haga lo que quiero, sino para hacer lo que Dios quiere. Practicar estos pasos no son una fórmula. No quiero que lo veáis de ese modo, como una fórmula que al practicarla entonces me va a sacar de donde estoy. Practicar estos pasos son un cambio de paradigma. Es un cambio de pensamiento. Es un replanteamiento de lo que significa la oración para nuestra vida. Es la manera de abrirnos a una manera diferente de entender la oración, no como un espacio para obtener mi petición, sino como un espacio de transformación del corazón. Quiero proponeros 2 cosas. La primera es esta, que lo pongas en práctica ya, que no te esperes al momento difícil, que intentes pasar por estas etapas en tus oraciones y que dejes que tu corazón se vaya transformando a medida que vas reconociendo tu etapa, reconociendo tus emociones, reconociendo tus deseos y reconociendo su voluntad. No te esperes. O sea, entrena tu corazón.
Que cuando llegue ese momento tú ya sepas cuál es el camino. Y la otra cosa que quería pediros es que seamos una iglesia que permite que la gente pase por estas etapas. Porque nos desesperamos mucho cuando vemos que alguien no reconoce su etapa. O pensamos que ya debería estar haciendo su voluntad, pero esa persona todavía está aprendiendo a reconocer sus emociones. Que podamos ser una iglesia que respeta el espacio para que seamos lo que somos, para que puedas reconocer tu etapa, tus emociones, tus deseos y a la vez podamos ser una comunidad que ayuda a la gente a que una vez hecho eso, reconozca la voluntad de su Señor y camine con el Señor.